Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Es una biografía muy amplia. Estamos en la segunda parte que se llama El Hijo. Ya nos faltan pocas páginas para terminar esta segunda parte, así que vamos a continuar. Junior controlaba ya una constelación de instituciones culturales y económicas de proyección internacional y con un poder sin rival en la sociedad norteamericana. Desayunaba con presidentes de gobierno y tenía acceso a círculos en los que antaño el apellido paterno había sido tabú. Tenía planes para el futuro y si de algo carecía, paradójicamente era de independencia financiera. Tras su testimonio ante la Comisión Walsh, su padre le había regalado otras 40,000 acciones de la Colorado Full and Iron. Este regalo era un gratificante signo de aprobación, pero al mismo tiempo simbolizaba su problema. Con más de 40 años seguía dependiendo de la periódica generosidad del viejo. El asunto de las finanzas habría creado finalmente problemas entre padre e hijo, de no haber mediado en 1916 la aprobación de una ley por la que el gobierno federal aumentaba drásticamente en un 10% los impuestos sobre bienes superiores a 5 millones de dólares. Al año siguiente, ese impuesto aumentaba al 25% para bienes superiores o iguales a 10 millones. Fue a partir de ese momento, sin ni siquiera señalar explícitamente lo que hacía ni por qué, cuando el viejo Rockefeller comenzó a transferir su fortuna al hijo. Primero le llegó el turno a un enorme paquete de la Standard de Indiana y de las otras compañías dispersas del gigantesco Trust, y luego a las propiedades industriales que él y Gates habían tardado 30 años en reunir. En total, la transferencia tardó más de 4 años, pero en 1921 quedaba completada. La cantidad que iba a parar a manos de Junior era superior a 500 millones de dólares, aproximadamente la misma que el viejo había repartido en donaciones, reservándose para sí unos 20 millones con que poder entretenerse en el mercado bursátil. Aunque la transferencia de la inmensa fortuna fue realizada y confirmada legalmente, en el aspecto práctico era una ilusión óptica. Junior tenía el dinero, pero en sentido lato, este siempre pertenecería al hombre que lo había amasado. El poder que le confería en el mercado financiero seguiría siendo suyo, al igual que el honor de las obras filantrópicas realizadas. Junior no había conseguido nada propio, y como su padre afirmaba que el dinero era un don de Dios, a él no le quedaba otra alternativa que creerlo. Él no era más que el depositario, el gestor, según unas fórmulas que él suponía que su padre, si el anciano se hubiera interesado en ese tipo de cosas, habría aprobado. 12 años después de la transferencia, cuando Junior estaba a punto de convertirse en uno de los hombres más admirados a nivel mundial por sus influyentes obras filantrópicas, escribió una carta a su padre en la que le informaba de la perdurabilidad de su sentimiento de servidumbre. En todos estos años de esfuerzo y tesón, tu vida y tu ejemplo han sido siempre para mí la influencia más poderosa y estimulante. Lo que has hecho a tan enorme escala humana y comercial me impresiona profundamente. El mayor deleite de mi vida ha sido secundarte en silencio en la realización de esa gran tarea constructiva y benefactora. La afirmación encerraba una curiosa inversión de términos. Si uno de ellos había sido un socio callado durante los 30 y pico años de colaboración, era precisamente el viejo Rockefeller, que nunca había asistido a un consejo de las fundaciones, que no había mostrado más que un leve interés por los impresionantes logros de su hijo y que había desempeñado un papel secundario en los asuntos familiares desde que se retiró de Broadway 26, atribuyéndose a sí mismo tal calificativo. Junior juzgaba su propia vida, inconscientemente de un modo lastimoso. Era lo máximo que su carácter, tan severamente reprimido, podía reconocer en el marco de la terrible mutilación del ego impuesta por su vida de servicio. La reverencia incondicional que dispensaba su padre establecía inevitablemente una distancia entre ambos. Más tarde diría, ni padre ni yo teníamos un temperamento de naturaleza comunicativa. Hablábamos de lo que él quería hablar, pero nunca en plan dialéctico. Cuesta imaginar lo que el viejo, acostumbrado a escuchar zalamerías y frases lisonjeras,
haría con las cartas que le enviaba su adulto retoño, quien, aunque ya económicamente independiente, le seguía dando las gracias por el gesto o detalle más trivial. Todavía en 1920, por ejemplo, a sus 46 años, recibía Junior los últimos restos de su legado y a propósito de ello escribía: te envío mi más sincero agradecimiento por tu cheque navideño de $1000. Te expreso mi gratitud, no solo por este último y estupendo regalo, sino por todos los obsequios maravillosos recibidos este año y que tanto contribuyen a aumentar la calidad y comodidad de nuestro hogar, y que no por ser tan frecuentes son menos apreciados. Me refiero al empleo de la electricidad en la ciudad, los caballos y coches en el campo, ya que compartes con nosotros el disfrute de los productos de la granja, las flores y las plantas del invernadero, la cesión de Abbeyton Lodge y los innumerables favores que hemos recibido. La actitud de Junior para con su padre era aún más sorprendente, dado que el anciano ya nonagenario comenzaba a caer en asombrosas excentricidades, centralizando todas las conversiones en que podía meter baza e ignorando las que se le escapaban. Continuaba ejerciendo de anfitrión en el ampuloso comedor de Kijuit, en banquetes en los que él apenas probaba bocado. Durante aquellos años con Raymond Fosdick, confesaría después en una carta privada, solía poner en aprietos a sus hijos, en particular a Junior. Sin embargo, aquello era algo que el propio Junior nunca supo admitir. Su padre siempre era calibrado desde una perspectiva infantil, una figura demasiado poderosa para ser criticada, demasiado reverenciada como para sospechar que pudiera sucumbir a la senilidad. En 1932, cuando Senior ya había cumplido 92 años y Junior tenía 58, su devoción filial sufrió mella por un gesto que podía haber olvidado si lo hubiera considerado como el particular estado de humor de un anciano. Senior se quejó un día a Thomas M. Du Bois, abogado personal y asesor privado de Junior, de que su hijo le debía unos $3.500.000 por dejarlo en una liquidación equitativa en concepto de gastos de mantenimiento de la oficina familiar durante los últimos 10 años. Nada más saberlo, Junior, aturdido y acongojado, escribió sin tardanza a Du Bois: durante los años de mi asociación comercial con mi padre, he procurado ser en los asuntos tanto insignificantes como importantes, escrupulosamente consciente y justo. No puedo admitir haber hecho nada que atente a la equidad y que ahora requiera un reajuste retrospectivo. Por respeto a mí mismo y a mi posición ante mi esposa y mis hijos, no puedo, ni por asomo, admitir o dar la impresión de aceptar tal reclamación, ni la existencia de algo en que pueda basarse con justicia tal requerimiento. Una vez expuesta su línea de defensa, Junior atacaba al otro aspecto del asunto, llegando a desnudar sus sentimientos como nunca. Que yo recuerde, nunca en mi vida he pedido a padre un solo céntimo. Él ha sido conmigo más generoso de lo que puede imaginarse, y las grandes sumas que me ha dado he procurado emplearlas en cosas que él aprobase, teniendo en cuenta su amplio sentido filantrópico. Yo no he buscado ni elegido ser el receptor de esta gran fortuna, con las terribles responsabilidades inexorablemente unidas a las magníficas oportunidades que conlleva. Para mí no ha sido la felicidad suprema. Desde mi infancia no me ha movido otro deseo que ayudar a mi padre en todo lo posible, y es por lo que me he esforzado toda mi vida. Siempre he considerado un orgullo poner a sus pies el mérito de los logros, por pertenecerle a él solo. He alabado la grandeza de sus conquistas sin parangón en la industria y sus servicios humanitarios en todo el mundo. Nunca he buscado nada para mí y siempre me he esforzado por servir sus intereses. Así pues, quizá comprendas cuánto me ha herido la crítica que implica esta reclamación de padre. No ha habido en mi vida nada que más me haya dolido. Pero antes de que Junior acabara de redactar su carta, el viejo ya había olvidado el asunto y no sabemos si Du Bois le comunicó lo dolido que se sentía Junior, pues no volvió a hablar del asunto ni hay referencias al mismo en la correspondencia casi diaria que se cursó entre ambos hasta la muerte de Senior. John Dee continuó jugando al golf y Junior construyendo el mito Rockefeller iniciado por su padre, pero del que él, en cierto modo, no formaba parte.
Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.